Bueno, muy buenas tardes. En la jornada que tenemos hoy hemos seleccionado el tema de los estudios culturales. Tendremos, entre otros, un documento sobre la postura epistemológica o como visión de postura epistemológica, en otro donde hay como una síntesis de elementos o rasgos generales de esta postura. También hay otro documento, o por lo menos conocimos de otro documento que menciona como un libro especialmente dedicado a los estudios culturales y se llama Introducción a los Estudios Culturales de Armand Materland y Eric Neville, donde también hay unas descripciones al respecto de cada uno de los periodos en los que se desarrolló esta tendencia en la ciencia. Entonces, para comenzar y para dar después la palabra a los compañeros, hay que decir que es un movimiento, los estudios culturales connotan a pensamiento occidental del siglo XX o de una buena parte del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Sin embargo, hay que reconocer que esto no es solamente del siglo XX y siglo XXI, sino que también tiene sus antecedentes en el siglo XIX. Lo que pasa es que pasada la Segunda Guerra Mundial, pues hay una reconfiguración del orden geopolítico y eso también hace que... Ingresando su WhatsApp de audio. Me llama la atención por favor, Armando, gracias. Precisamente estos estudios culturales son un boom hacia la década de los años 60 en Birmingham, Gran Bretaña, pero los autores también sitúan que los orígenes o de dónde proviene toda esta perspectiva, pues tiene, como ya les había mencionado, desde el siglo XIX, con por lo menos una tradición de pensamiento que se denominó Culture and Society, o Cultura y Sociedad, y los estudios sobre literatura inglesa. O sea, esto no tiene una única manera de hablar sobre su origen, sino que también tiene otras ramificaciones. En esa literatura, o lo que se popularizó como la literatura inglesa, que se basa en lo que es el símbolo, la transmisión de la cultura, los vínculos, se destacan autores como Carlyle, gracias, Carlyle, 1795-1811, Matthew Arnold, 1822-1888, William Morris, 1834-1896, Frank Raymond Levice, 1895-1978, entre muchos otros. Richard Hogarth, Paul, bueno, voy a mencionar esos porque pues en realidad hay bastantes. Y con ello, pues el punto central sobre el cual se empieza a dar estos estudios culturales tiene que ver con el tema de cómo definir o entender el concepto de cultura. Que esto es un debate propio de la antropología, pero que se convierte en un enfoque novedoso que permite dar como otras líneas o otras fundamentaciones para hacer estudios de la sociedad. Que con ello pues se forma todo un movimiento culturalista, que es el complemento a aquello que ellos decían que lo consideraban como la vida material, intelectual y espiritual. Sobre ello, pues entonces es Raymond Williams quien va a hacer toda una disertación, digamos, de fundamentación teórica, y es quien establece o como plantea una definición alrededor de cultura considerada como una descripción de una forma particular de vida, la cual expresa significados no solo en el arte y en la enseñanza, sino también en instituciones y en la conducta cotidiana o la que se llama ordinaria. El análisis de la cultura a partir de esa definición que da Raymond Williams,
pues es una clasificación o permite una clasificación sobre significados explícitos e implícitos de una forma de vida particular y de una cultura en particular. Y pues es alrededor de esto que también se hacen unas clasificaciones que, como toda clasificación, es algo tentativo y aleatorio, construido por determinado grupo o comunidad de pensamiento, que también eso es otro elemento que rescatan los estudios culturales con respecto a la comunidad de pensamiento. Entonces, esta introducción para poder que cada uno de mis colegas pues hagan su intervención. Gracias. Voy a tomar la palabra, como ustedes ya saben y lo han visto en otros videos, me gusta siempre colocar el aspecto contextual histórico. Los estudios culturales surgen a raíz de todos los fenómenos históricos sociales de la posguerra. Me refiero a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Estábamos hablando de los años 50 y comienzos de los años 60. Necesariamente pues hay un proceso de reconstrucción en general en Europa, y en la Gran Bretaña pues se está haciendo también ese proceso de reconstrucción que implica no solamente una reconstrucción desde el punto de vista físico de la infraestructura destruida, sino también de una reconstrucción de la dinámica productiva y social que involucra a todos los habitantes de las Islas Británicas. Esto, pues por supuesto que conlleva a ver que hay un motor para el desarrollo de toda esta actividad productiva y de producción social en general, que es la gente que trabaja, los obreros, los trabajadores, los oficinistas, los artesanos, los técnicos, tecnólogos de las industrias. Entonces, esto obliga a hacer una mirada del rescate de la producción industrial y con ello hacer que se incluya a los trabajadores para identificar la relación de la producción británica con su población trabajadora. Esto también para contrastar un poco con la creciente tendencia imperial de los Estados Unidos a dar una manera de ver el mundo muy propia de ellos, que una buena cantidad de británicos se negaban a aceptarlo. Es importante entonces tener en cuenta esto, y por supuesto que se dan una serie de cambios, de modificaciones en relación con la organización social y administrativa. Hay la nacionalización del Banco del Banco Nacional de Inglaterra. Se da una organización de orden social, de participación y de beneficio en términos de generar un estado de bienestar donde la gente pueda recobrar un nivel de calidad de vida mucho mejor. Entonces, en ese sentido, aparecen una serie de experiencias que convergen entre sí, como la crisis que hay en el año 1953, básicamente en los países de la cortina de hierro, a raíz de la muerte de Stalin, después de un largo periodo de dictadura sanguinaria y de un social imperialismo imperante. Esto implica también una crítica cultural de la sociedad contemporánea y la búsqueda de un desarme nuclear habida cuenta de la proliferación de las armas atómicas, que pone al pensamiento progresista o de izquierda de Occidente, digámoslo así, en una actitud de alerta frente a lo que estaba sucediendo. En Inglaterra, básicamente, pues Richard Hogarth, ya mencionado por Astrid, y Raymond Williams, también señalado, son los que generan primero un proceso de influencia en relación con las ideas de poder dar un rescate y participación a lo que produce la gente que produce.
Y pues de los dos, desde el punto de vista teórico, el más importante es Raymond Williams. Sin embargo, el término de estudios culturales fue otorgado por Richard Hogarth en el año de 1964, cuando él fundó con otros interesados en ese año el llamado Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, CCCS, en inglés, Center for Contemporary Cultural Studies, en la Universidad de Birmingham. Entonces, allí nace esa serie de inquietudes por entender todo lo que es la producción de la población en términos no solamente de la producción de bienes y servicios económicamente hablando, sino en términos de sus valores, de sus prácticas sociales, de sus formas de vida, de sus expresiones estéticas, de sus imaginarios expresados en las letras, en las artes en general, en la fotografía, incluso en el cine, lo cual hace ver que el concepto cultura que se toma aquí es un concepto global, que recoge una inmensa cantidad de aspectos de la producción humana. Y de allí, pues, se inicia ese proceso de surgimiento de los llamados estudios culturales, que posteriormente, pues, tiene otros desarrollos que seguramente más tarde los compañeros van a tocar, o que yo en otra intervención tocaré. Esto, digamos, como el contexto de origen histórico en las Islas Británicas de los llamados estudios culturales. Perfecto. Entonces, como para aprovechar y rotarnos la palabra, Armando. Bueno, así por suertazos. Bueno, no, pues a mí digamos, lo que me llama la atención es, digamos, que todo este tema de estudios culturales, pues finalmente tiene que ver como con la gran afectación social o la gran importancia social que empiezan a tener los medios masivos de comunicación. Me parece que a partir de eso lo que se va gestando es como, pues, en ese análisis de estudios culturales, cuando empiezan a analizar la cultura, es porque están observando que, digamos, tanto la radio como la televisión, el cine, la literatura, digamos, en ese, pues, ya había, digamos, una industria, no sé qué tan fuerte, pero, digamos, las industrias como tales vienen a nacer casi que con la Segunda Guerra, cuando todo este mundo se organiza de otra manera y comenzamos a hablar de industrias y producciones en serie, etcétera. Y el tema de estudios culturales obedece, pues, a esa gran influencia que empiezan a tener los medios de comunicación, y que poco a poco dentro de los estudios culturales comenzamos a llamar medios masivos de comunicación. O sea, esto se va popularizando, esto está llegando cada vez a más gente, y digamos que la importancia de los Estados Unidos, pensémoslo por ejemplo como a través de la industria cinematográfica, que la industria cinematográfica pues comienza a hacer a extenderse a otros países, a ver, las películas norteamericanas comienzan a cambiar sus conceptos, o a cambiar sus conceptos, no, a tener un concepto más claro de contenido comercial, cultural. Y cuando hablamos de contenido comercial, cultural, me estoy refiriendo un tanto a que definitivamente lo comercial no busca de alguna forma, digamos, hacia los años 60 más o menos, ya no buscan, digamos, darle información culta a la gente, sino mejor especular una serie, digamos, de condiciones psicológicas de los seres humanos, y pues esto se descubre que lo pueden hacer a través de los medios masivos de comunicación. Recuerdo ahorita, se me viene a la cabeza Orson Welles, cuando se hizo muy conocido con una transmisión por radio que hizo de invasión de marcianos a la Tierra. Y todo el mundo, el planeta estaba, los norteamericanos específicamente, andaban con los pelos de punta porque estaban convencidos de que los marcianos o que los extraterrestres realmente nos estaban invadiendo. Entonces me parece que el asunto ahí está en que poco a poco
los estudios culturales, pienso que como estamos hablando de esto de antes, no de esto del año 57, y bueno, que comienza a tener como un cierto grado de tecnificación y buscando cómo o reconociendo cómo los medios masivos de comunicación empiezan a afectar la conciencia popular. Y ahí se me viene a la mente Freud, cuando comienza a hablar de conciencia colectiva, y todos estos psicólogos, que pienso también que las industrias de comunicación comienzan a tenerlos muy en cuenta y se empiezan a ver enormes resultados, digamos, ¿por qué? Porque la publicidad se vuelve el eje de los medios masivos de comunicación, es el sustento de los medios masivos de comunicación. Aún hoy me parece que hoy en día me parece que se ha acentuado más el asunto, porque por lo menos en Colombia, en esta época, no hablaba de la responsabilidad social que se tenía a través de los medios de comunicación, y pienso que desde el año 2000 hacia acá, el tema de la responsabilidad social o de la comercialización de los medios masivos de comunicación entran muy en la órbita del análisis que se plantea aquí en los estudios culturales. O sea, son formas de reconocimiento de todos de cualquier tipo de movimiento, digamos, con el tema de la música, específicamente la música y todo este tema de las etnias, el tema de la raza, el tema del feminismo, el tema de todos estos temas sociales que se empiezan digamos que a mostrar en los medios masivos de comunicación, y donde surge la pregunta de si realmente nosotros estamos fortaleciendo nuestra identidad a través de los medios masivos de comunicación, o simplemente estamos generando nuevas formas de identidad, o estamos trayendo muchas formas de identidad foránea, y que pues que nosotros a la final pues estamos un tanto pues como a la deriva, ¿no? En ese sentido, pues porque ya hoy en día estamos hablando de multinacionales del entretenimiento muy fuertes, y bueno, eso es como para entrar como en el tema que me comentaba Francisco, ¿no? En cuanto a lo que me afecta, en lo que yo vivo, y de lo que representan y que creo yo que los estudios culturales definitivamente obedecen a la afectación que hace en la sociedad de los medios masivos de comunicación. Muchas gracias, Armando. Con lo que ustedes han ido, perdón, con lo que ustedes han ido planteando, pues a mí lo que en la experiencia particular se viene a mi memoria es pues la experiencia que tuve en la Universidad de Cundinamarca en la maestría en educación. Se titula maestría en educación, pero uno mira de fondo que lo que hay es una perspectiva como esta que plantean los estudios culturales, porque precisamente los problemas que se proponían para los estudiantes que indagaran eran temas así como las redes sociales, pero las redes sociales en el sentido de los vínculos humanos, no en el sentido de las tecnologías, o los problemas de las migraciones internas. Y algo que esta experiencia me fue mostrando es que si estoy encauzando lo que viví con lo que se leyó de estos textos, es que como que se trivializa el sentido de elementos que están en la sociedad, y que con ello lo que se va haciendo es como una cultura light, le llamaría yo, una cultura light de la visión académica de un tema. Por decir algo, cuando se habla de las migraciones, ellos se dedicaban a estudiarlo en el sentido de cómo la persona se trasladaba a un lugar por cuestiones laborales. Y si uno lo ve más de fondo, por ejemplo, en una perspectiva como lo hace el marxismo o como lo hace la teoría crítica de la sociedad, no es el hecho de que la gente se traslade de un lado para otro solo por buscar unas condiciones laborales, sino porque hay un cúmulo de situaciones económicas, sociales, de crisis interna, por ejemplo, el caso colombiano, y por no decirlo también lo que pasa en nuestra región, y que tienen elementos mucho más fuertes o profundos. Y ahí, pues, por eso les digo que pronto es muy a la ligera lo que estoy diciendo, pero yo sí, dentro de lo que fui leyendo y todo, siento como que es como cuando se ponen modas, y en las modas intelectuales, entonces, por ejemplo, ahorita estaremos hablando del feminismo.
y como feminismo entonces hasta podemos llegar a tener con ello una postura política. Y vamos creando otros movimientos que pueden convertirse hasta en subculturas. Y bueno, es muy útil en la medida en que eso nos permite también seccionar espacios para poder hacer estudios particularizados. Pero también veo que la academia en un momento dado cae como en esa perspectiva de querer llenarlo todo, de querer atender todo, sin entrar a elementos, digamos, de estructura o de fundamentación teórica, y eso también vinculado en lo que uno va viendo en la periodización que aquí nos hace uno de los textos con respecto a cómo se fue, o cómo Lawrence Grossberg muestra una periodización que pues sabemos que no es una cosa exacta o precisa, pero que también es como para que la gente se haga una organización mental. Y es con respecto a que él dice, bueno, vamos a hablar como por ejemplo de un primer periodo que lo determinó como el humanismo literario, y que ese primer periodo pues abarca desde 1957 a 1969, y que si volvemos a lo que hemos hablado en otros momentos en la tertulia, pues confluye para el caso de Europa con esos movimientos de mayo del 68, con las situaciones propias que se están dando en Europa en ese momento, y que los representantes más destacados van a ser Hogarth, Williams, y que es como en esa perspectiva literaria. La otra es la visión sociológica del carácter dialéctico, ahí es donde se ve como la entrada de ese pensamiento del materialismo o de la visión marxista, y que en ella se tiene en cuenta que va como para él desde los años 60 o finales de los años 60 y comienzos de los 70, con el mismo representante anterior en cuanto a que es Stuart Hall, ¿no? Sí, es otro. Y que aquí hay como un eclecticismo o una introducción entre el carácter semiótico y el estructuralismo francés. Luego plantea que está un periodo que él lo denomina como el culturalismo, cuando entonces se une las características o la forma ya institucionalizada que plantea el centro cultural del que habló Francisco, que no me aprendo bien la sigla, y los estudios culturales en general, y aquí es donde se empiezan a hacer esas visiones de la subcultura en relación a las características etnográficas, recuperan algunos elementos que planteó Luis Althusser en su obra sobre, entendería yo que por el lado de ideología y aparatos ideológicos del Estado, aunque no lo dice el autor, pero pues esto es una inferencia mía, y que con ello pues ahí se van moldeando como las características de los tipos o de las subculturas que aparecerían allí, donde está también una fase o un periodo de análisis o una condición de análisis sobre el carácter de la comunicación a través de esos medios que hablaba Armando, que lo que hacen es ir moldeando o le permiten crear modelos a esos estudiosos de los estudios culturales, donde está lo que está encriptado y el contenido mismo de esa información encriptada. Luego plantea que hay un momento que él denomina como un estructural coyuntural, y esa fase ya corresponde a finales de los años 70, a inicios de los 80, donde el líder pues se mantiene en esa filosofía, en esa visión, a Stuart Hall, pero que ahora incorpora las ideas de Antonio Gramsci, donde es primordial la articulación con temas de lo que es la hegemonía, los caracteres de particularidad. Y una última fase, la posmoderna y coyuntural, que va desde mediados de los años 80 hasta finales de los 90, donde se propone una periodización, o la que está planteando allí la periodización de esa voz o de esa representación de lo que ha sido la experiencia de los estudios culturales. Entonces, como vamos viendo con todo lo que está desarrollado por Francisco y por Armando, lo que se hace allí es como tratar de darle una fundamentación teórica a una forma de ver a la sociedad en sus desarrollos particulares, pero que
también tiene un carácter de generalidad, de englobar desde una perspectiva de un eje, digamos en este caso la cultura occidental europea, hacer una mirada sobre el resto del mundo y hacer su propia teorización, y que con ello pues se repiten después en la academia y se convierte como en algo instituido, y con ello lo que hace es pues seguir alimentando ese espíritu de repetir o de seguir desarrollos argumentativos desde la academia en este sentido. No lo entendería como algo de juicios de a favor o en contra, solo que me parece que con la experiencia personal que tuve, sí se hace un ejercicio como muy light de aspectos sobre el campo de la cultura y la sociedad. Bien, en el caso que me corresponde, habiendo escuchado con detenimiento el planteamiento de Armando en relación a su énfasis sobre los medios de comunicación de masas y su influencia en el imaginario social y como herramienta o artefacto para la prolongación de estructuras de poder. Y por el otro lado, la primera parte del comentario de Astrid en relación a una aplicación específica de una circunstancia, pues que en ese caso sí es anecdótica, una experiencia particular que ella ha vivido con un tipo de investigación en una universidad que la asocia al enfoque de los estudios culturales, rescatando al mismo tiempo ya después la explicación sobre los probables periodos de evolución del enfoque de los estudios culturales. Creo que es importante tener en cuenta lo siguiente para poder a una audiencia que posteriormente vea este video dar a entender, pero ¿qué es todo eso? Y uno puede decir lo siguiente, es que el objetivo de los estudios culturales es definir el estudio de la cultura propia. Es ese estudio referido a la cultura propia de la sociedad contemporánea. Y cuando se habla de sociedad contemporánea, estamos hablando de la sociedad contemporánea de la segunda mitad del siglo XX, que es cuando aparece esa visión de análisis de la producción cultural social. Y ese es el terreno de análisis que desde el punto de vista conceptual es el importante, que es el pertinente y es el que, de acuerdo con Hogarth, Williams y Hart, constituyen pues el fundamento de lo que serían los estudios culturales. En el concepto de cultura cabe tanto los aspectos relacionados a los significados y a los valores que surgen y se difunden entre las clases y los grupos sociales, como las prácticas efectivamente realizadas a través de las que se expresan valores y significados. La expresión significado es muy importante acá, y en las que están contenidas todas estas saberes, valoraciones y significados. Los medios de comunicación de masas se desarrollan en función primordial al actuar como elementos de estas relaciones. Entonces ahí quiero señalar para hablar un poco, no refutando, sino complementando el aporte de Armando, es que los medios de comunicación es una herramienta, un instrumento dentro de la dinámica de la sociedad a través de la cual es un elemento que permite las relaciones de todos estos valores, significados y conductas de tipo social que pueden generar una reproducción de las mismas, que generalmente eso es lo que hacen de acuerdo con la historia vivida en la segunda mitad del siglo XX y que por supuesto esos componentes son el objeto de los estudios culturales. Entonces quería como señalar esto para poder enmarcar conceptualmente de la mejor manera los aportes que ustedes han hecho y poder seguir, llamémoslo así, regurgitando la significación de lo que son los estudios culturales.
Estoy aquí en un asunto de, digamos, claro, con lo que plantea Francisco, pero también hay como un asunto de, ¿qué te digo yo?, de unos conceptos de cohesión, que son como el tema la noción de ideología, ¿no? Y esto es un poquito como el tema del legado marxista, que digamos que son la ideología, son sistemas de valores que intervienen para promover o para digamos, o aceptar el statu quo, ¿no? Que digamos que esto transita a través de estos medios de comunicación. La otra parte, la otra parte es el tema como de la hegemonía del poder, la construcción del poder, ¿m? Y la otra es como la resistencia de los dominados y la conformidad de los dominados a través de estos medios masivos de comunicación para que, digamos, que de alguna forma se resisten a rebelarse precisamente ante los medios que los dominan, ¿no? Al poder dominante. En última también está este tema de la identidad, que es donde entran en juego variables, ¿no? Variables de género, de sexualidad, de etnicidad, etcétera. Y digamos que todas son, de alguna forma, estas son un tipo de lecturas, un tipo de lecturas marxistas, eh, y que incluso tienen en cuenta aspectos del psicoanálisis, de la sociolingüística, en fin, y que ese tipo de trabajos fueron los que con los que se adornaron ¿cómo era? El Centro de Estudios de Cultura Contemporánea. Eso fue como, digamos, el alimento que ellos tomaron para comenzar, como tú decías, a regurgitar una serie de conceptos y de modelos acerca del mundo que nos rodea en su momento, claro. Sí, hay una cosa ahí que deseo, digamos, como también remarcar, que se relaciona indudablemente con lo que acaba de decir Armando. Es que los estudios culturales, teniendo en cuenta el enfoque que señalé hace un rato, teniendo en cuenta los ejemplos que da Armando, hay unas características que lo identifican y lo distinguen de otras tendencias. Y en ese sentido, vale citar el libro de Ziauddin Sardar del año 2005, que se llama Estudios Culturales para Todos. Y él indica que los estudios culturales se pueden identificar por los siguientes rasgos o atributos que poseen. Los estudios culturales, primero, examinan sus materias en términos de prácticas culturales y relaciones con el poder, cosa que ya tocó Armando y también la tocó Astrid. Segundo, tienen el objetivo de comprender la cultura en toda su complejidad y analizan el contexto político y social, que es el lugar donde se manifiesta la cultura. Esto ha sido enfatizado no solamente hoy, sino en otras ocasiones por el propio Armando. Tercero, son tanto objeto de estudio como lugar de la crítica y de la acción política. O sea que aquí estamos hablando de que es una postura militante. Cuarto, tratan de reconciliar la división del conocimiento para superar la fractura entre un conocimiento cultural tácito y otro objetivo de tipo universal. Y es una relación entre lo local y lo global. Y es indudable que es hoy por hoy así, donde cada vez más lo global hace que lo local se restrinja. Por eso algunos autores están diciendo que hoy por hoy los pueblos no producen cultura, sino consumen cultura que se impone a través de lo que Armando ha insistido. Los medios masivos, los cuales involucran hoy toda la red mundial de computadores. Entonces, estos serían, llamémoslo así, las características de los estudios culturales que junto con ese propósito que ya señalé y los ejemplos que ustedes han dado,
permiten dar a entender lo que son los estudios culturales. Uno se pregunta, bueno, y entonces, ¿cuáles serían los fundamentos epistemológicos y filosóficos científicos de los estudios culturales? Tanto Astrid como Armando ya han señalado unas relaciones que se han hecho de aportaciones que vienen de la antropología, de la sociología, de la literatura y de otras áreas del conocimiento que ahorita no podría relacionar directamente. Bueno, de la semiología, señaló, de la semiología, lo dijo Astrid, que por supuesto al combinarse, al mezclarse, obligan a un ejercicio de trabajo interpretativo de alguna manera para poder leer, develar sentidos y significados. Entonces vemos que hay una relación de alguna manera, ya sea con la fenomenología, ya sea con la hermenéutica, que han sido prácticas que se han utilizado, por ejemplo, en la sociología y de alguna manera también en la antropología. Por eso es que se ve que los estudios culturales tienen una relación muy cercana con diversas ciencias humanas. Estamos hablando de la sociolingüística, estamos hablando de la antropología, estamos hablando de la sociología y el psicoanálisis, que por ahí lo señalaba también Armando en su momento, que permite incluso hacer cierto tipo de conjeturas sobre los imaginarios sociales y sobre los elementos que no son netamente conscientes, sino inconscientes, que pueden manejarse a través de los medios de comunicación y transmitirse a la cultura de masas, a los grupos humanos que consumen los contenidos de los medios masivos de comunicación. Entonces, creo que por allí, si se va a la indagación de cuáles son los fundamentos epistemológicos y filosóficos científicos de los estudios culturales, pues vamos a rescatar que dentro del materialismo dialéctico, que es la filosofía fundamentadora del marxismo, pues hay una postura que es materialista y dialéctica. Y allí hay unas concepciones acerca de cómo se produce el conocimiento y cómo surge el conocimiento a partir de la praxis social, o sea, la práctica objetiva dentro del contexto de las sociedades permite construir conocimiento. Entonces la investigación tendrá que darse en medio de la dinámica de lo social. Pero también esto tiene unos significados. Entonces semiótica, semiología y hermenéutica y fenomenología se introducen allí para mirar elementos que no son solamente de orden cuantitativo, sino de orden cualitativo. Y entonces vamos viendo que pueden haber asuntos que son de combinatorias, como lo diría Habermas en su momento en la teoría de la acción comunicativa, donde el enfoque cuantitativo y cualitativo de la investigación se fusionan para dar una mejor comprensión de los fenómenos de la producción cultural o los desarrollos y dinámicas de la cultura. Y entonces aquí estoy viendo esa otra posibilidad que ayer me la reclamaba en alguna medida Astrid, donde no se veía claro dónde estaba la fundamentación epistemológica. Y claro, no está dicha de manera expresa y toca hacerle una dilucidación a partir de las fuentes de las cuales beben los estudios culturales. En ese sentido estoy viendo que las metodologías de investigación para producción de conocimiento pretendidamente científico dentro de los estudios culturales obligan a estudios tanto cualitativos como cuantitativos y a observaciones objetivas y observaciones fenomenológicas para mirar los itinerarios de la conciencia de los imaginarios sociales. Entonces veo que hay posibilidad de hacer estudios incluso de teoría fundamentada, la llamada grounded theory. ¿Por qué? Porque se puede ir al escenario para ver qué es lo que hay en el escenario de las dinámicas sociales de producción cultural y en esa medida de allí extraer y producir conocimiento y siempre con una actitud crítica donde hay unas suposiciones previas de que hay una estructura de poder implícita en toda la organización social históricamente determinada. Esto por influencia tanto del marxismo clásico, tanto el marxismo clásico vía ya sea Marx que Engels o a través de sus derivaciones como la de Gramsci, que es un marxismo vinculado con la educación, o a través de un marxismo estructuralizado a través de Luis Althusser.
donde se plantea que las relaciones del poder se hace porque hay una plataforma que es una estructura del Estado que maneja toda una serie de elementos de la superestructura donde está la ideología, y a través de los aparatos tales como sistema jurídico, como sistema de comunicaciones, como sistema educativo y sistema de valores y culturales, se transmiten cierto tipo de conductas y miradas para que el sistema se autorregule. En esa medida se ve que hay esas influencias de tipo epistémico que surgen de diversas formas. Podemos dar los elementos de toda la significación Foucaultiana o lacaniana desde el estructuralismo para la develación de significados, que esto combinado con la herencia que trae Lacan y Foucault de sus lecturas de Heidegger, uno entiende que hay una hermenéutica, por supuesto, estructuralizada en los procesos de análisis semiótico o análisis semiológico de la develación de significados. Creo que con esto que estoy diciendo nos permite entender qué contextos de orden epistemológico y filosófico científico pueden haber dentro de los estudios culturales. No sé, Astrid, ¿qué pienses sobre eso? Me encantaría poder escucharte a ver qué piensas tú al respecto, si se puede hacer una contrapropuesta o esto tiene sentido. Sí, claro, tiene sentido lo que estás diciendo y sobre todo porque precisamente en el texto donde tiene que ver con lo de los fundamentos epistemológicos de los estudios culturales, pues lo que muestra es que no hay una, o lo que ellos buscan es que no haya una forma hegemónica de entender la producción de conocimiento. Y esa producción de conocimiento pues está basada en la cultura y por eso entonces integran elementos de carácter, por ejemplo, de la política, teoría política, de temas, y por el lado de elementos del estructuralismo, lo que es las rupturas, las discontinuidades. Entonces, lo que encuentro es que, pues, en eso de la teoría fundamentada es como donde veo que hay mucho, digamos, como metodología de trabajo, muchas posibilidades, porque precisamente, según lo que se entiende allí, pues, su objeto de producción de conocimiento era más bien unir diferentes aristas, hacer integración de diferentes formas de producción de conocimiento que están desde lo simbólico, lo representativo, lo de los significados, lo de también de ver esas posturas de la liberación. También recoge elementos de cómo en América Latina pues hay ese espíritu de hacer una educación liberadora, entonces también la traen a colación. El hecho de lo de que ya habíamos dicho de los pequeños grupos o de las subculturas, pues lo que yo veo es que abres posibilidades a que esa actitud hegemónica de pronto que a veces se encuentra uno en algunas posturas epistemológicas, aquí quieren es hacer una visión abierta con la que se integren mayores posibilidades. Lo que uno lo pone a pensar es, bueno, eso tomarlo en la globalidad y todo es interesante, el tema es en un momento dado cómo sistematizarlo, cómo hacerlo más digerible, sobre todo para poder hacer que esto tenga, digamos, como esa intencionalidad que tienen ellos de hacer que se transformen las formas de ver la realidad de cada uno de estos grupos. Aunque también, como siempre, yo lo trato de identificar, que también se convierte en una herramienta útil para los que quieren conservar el poder. En alguna medida se ayuda a hacer la tarea de sistematizar información útil para quienes necesitan que ya se tenga para poder trabajar en otras direcciones. O sea, algo que de pronto tiene una intención de bondad o de ayudar a otros, pues también están los que tienen los ojos abiertos para ver cómo capitalizan esto para el otro lado. Pues son situaciones que se dan en la vida y así está la cosa, ¿no? No podría uno decir que es bueno o malo, sino que son cosas que se van viendo. Bien, pues ahí a raíz de lo que se señala Astrid, no puedo evitar pensar en todo el proceso de evolución de los estudios culturales. Ya habíamos como mencionado
no sé si ya dentro de la grabación, que los académicos del Reino Unido y de los Estados Unidos desarrollaron versiones diferentes de lo que se denominó estudios culturales. Y la mayor diferencia está en la percepción de lo que se considera como cultura popular, que fue lo que, llamémoslo así, animó a los fundadores británicos. Pues estos consideran que la cultura popular es aquella que tiene que ver con las tradiciones y los ritos, como por ejemplo las fiestas, las celebraciones religiosas, las tradiciones populares, las formas de producción de comida, la manera como se organizan en las celebraciones, toda esa expresión del alma, del espíritu, de los conglomerados de una determinada región, o de un conjunto de regiones que están auspiciadas dentro de unos límites de un Estado-nación. Pero por su parte, los investigadores norteamericanos tomaron desde el principio la cultura popular por aquella que consume simplemente el pueblo, que consume. Y observen la expresión consume. ¿Por qué? Porque dentro de el horizonte de tradición epistémico de los investigadores norteamericanos ya estaba la idea de ese capitalismo remozado de posguerra, de que todo es convertible en mercancía. ¿Y qué es lo que uno consume? Mercancía, sean de bienes o servicios. Entonces, la noción de cultura popular para ellos es aquello que consume el pueblo, pero es aquello que producen otros, que no produce el pueblo, sino que consume el pueblo producido por otros. Y aquí, entonces, rescato el comentario hecho hace un rato por Armando con respecto a la noción de identidad. Identidad en la producción de lo propio. Y en este caso no es producción de lo propio, sino consumir lo que producen otros, sea artificial o sea producido por otros pueblos. Y pues indudablemente ahí está todo lo que tiene que ver con el cine, la televisión, la música y otros espectáculos que son masivos y que utilizan los medios masivos, justamente. Los británicos consideran que esta última expresión que hacen los norteamericanos no es cultura en sí misma, propiamente dicha en el concepto original, sino que es simplemente cultura de masas y que desafortunadamente hoy por hoy no se genera mayor cultura popular. Yo insistiría en que sí. Por ejemplo, aquí en Colombia vemos, aún hay cultura popular. Por supuesto que hay cultura de masas, pero en ese sentido, yo quisiera escuchar qué puede decir Armando a raíz de eso, de esa distinción entre cultura de masas y cultura popular a raíz de la división que hay entre la escuela norteamericana y la escuela británica. Pues indudablemente, cultura popular, la cultura popular está ahí, ¿no? En todas sus manifestaciones, porque definitivamente la cultura popular es básicamente todo lo que, digamos, como esa cotidianidad de las gentes del común en sus ritos y celebraciones, en todas sus expresiones, digamos. Eso pienso que de algún modo los medios masivos de comunicación pues comienzan a transformarla. Alguna vez nosotros hacíamos un comentario de las formas de hablar, por ejemplo, las formas de hablar, de decir la gente, del léxico y de la forma, el tono de voz que usan, se usa en los personajes que salen en la televisión y que se vuelven muy famosos. Entonces yo les decía, es que es así como así habla un ñero. ¿Usted cree que así habla un ñero? ¿O será que usted está hablando como un ñero para que las demás personas aprendan a hablar como hablaría un ñero? Entonces digamos que ahí es donde se comienzan a dar una serie de transformaciones, una cosa tan sencilla como el lenguaje y el tono de voz, en que la gente cree que un ñero habla así. Y de pronto tú ves ahí un video que circula últimamente de un ñero que habla de política y dice una cantidad de cosas y el tipo parece un intelectual, ¿no? Entonces parece que es una persona
digamos, es una persona como venida menos que vive por allá en la calle, pero quiere decir que los ñeros tienen, no todos los ñeros hablan igual, o como cuando hablamos Claro, del embolador de Garzón, el embolador de Garzón. una ¿Ya? interlocución, una interlocución brevísima, se Ujú. considera ñero a un habitante de la calle. Esto teniendo en cuenta quienes puedan ver posteriormente el video. Ah, sí, Sigue, sí. sigue, por favor. Sí, los ñeros son, digamos, los que consumen droga, que están llevados, que no tienen, digamos, no saben en dónde están ubicados. Pero esa es como la visión que nos venden. O como por ejemplo, el embolador de Garzón, ¿no? Entonces era como un prototipo del embolador, y el embolador de Garzón, que interpretaba a Garzón, decía cosas muy inteligentes, y era un tipo que hacía unas críticas políticas y sociales, pues, muy profundas. Entonces, bueno, a lo que voy es que los medios masivos de comunicación, y eso hablando, digamos, dentro de nuestro entorno únicamente, pues de algún modo transforman la visión que tenemos de nosotros mismos, porque son los medios masivos de comunicación los que lo están diciendo. O como por ejemplo, y básicamente porque, digamos, lo que sucedió con este tema de los estudios culturales fue que en algún momento todo estuvo muy centrado en la televisión, me imagino, por ser de corte más masivo. Entonces, los estudios culturales tuvieron muy en cuenta los productos que se exhibían a través de la televisión. Y por Tengo una ejemplo, no, pregunta. sí. Ahí tengo una pregunta con respecto a eso. Entonces se podría decir, por ejemplo, para el caso colombiano, que la cultura popular que aún existe, Uh -huh. de todas maneras está viviendo un proceso de transformación a través de una máquina de transformación industrial eh, masificante, que son los medios de comunicación donde se extraen contenidos de la cultura popular y Uh se -huh. muelen y se trabajan y se dosifican y se sintetizan a través de los medios masivos de comunicación y se vuelve después esto cultura de masas. Sí, sí, claro, claro. Es eso. Por ejemplo, el tema de la mujer en la telenovela, en el sopapor, que es otro tema de estudio de estos personajes, que se comienzan a volver en productos muy populares, pues que están mostrando allí el barrio, la gente rica, la gente pobre, la lucha, la sexualidad, en fin. Por ejemplo, en la gran diferencia que tuvimos nosotros con la telenovela mexicana, era que la criada, por lo menos hace unos 20, 30, 25, 30 años, la criada era pues la mujercita que terminaba en una casa de ricos, y de pronto el muchacho de la familia, el mayor, se enamoraba de la criada, entonces había todo un problema social, en fin. Pero eso era la visión como de las mujeres que terminaban embarazadas y abandonadas por un rico, etcétera. Y ese era el tratamiento que se daba en las telenovelas, y hacían muchas telenovelas, como existían folletines de novelas alrededor de ese mismo tema. Y como en Colombia comenzamos a darle a la mujer una mejor posición dentro de una historia. Entonces la mujer, como para decir, para nombrar algo que funcionó mucho y que en este momento está volviendo a salir, que es Café con aroma de mujer, ¿no? La mujer luchadora, la mujer que está en el campo, que evoluciona, que aprende, que estudia, en fin. Entonces fíjate cómo esos modelos, que de alguna forma sí es la mujer, claro, uno muestra una mujer campesina en Café, no, pero no es la mujer campesina porque hay digamos, una cierta forma estética con la que se muestran esta clase de personajes, y que van evolucionando a través de la historia. Entonces, a lo que pasa también es que esto es aquí, hablando en cuestiones, digamos, internas. Cuando tú ves las películas hollywoodescas y todo esto, y empiezas a ver que las historias ni siquiera arrastran, digamos, situaciones creíbles, sino situaciones increíbles, situaciones por allá, digamos, estratosféricas, de hombres que ya no son ni de carne ni de hueso, sino son robocops, o sujetos que tienen máquinas colocadas encima, y son pues el superhombre que la gente quiere ver, ¿no? O lo que está pasando en este momento en la exhibición de cine de este momento de pandemia, que tú ves muchas películas de seres de la mitología. Sí, sí, Entonces, correcto. Pues mira, esto que estás diciendo frente a la pregunta que te hago me hace
percibir lo siguiente. Lo que originalmente el grupo de la Universidad de Birmingham había planteado acerca del estudio de la cultura popular de los trabajadores británicos, contrastó con el desarrollo de la tendencia norteamericana de mirar la cultura de masas como la cultura de pueblo, como la cultura que se consume a través de los medios masivos de comunicación y que los británicos llaman cultura de masas. Y estaría en la visión latinoamericana, que es otra, la que sustenta a Jesús Martín Barbero, que tiene otra serie de elementos que se diferencian o se distinguen de las norteamericana y británica, que por supuesto hoy por hoy también empieza a tener un cuestionamiento porque la dinámica de la globalización de la cultura a través de los medios masivos de la web mundial de computadores hace que justamente eso que tú estabas señalando, hoy por hoy lo que se hace es una universalización de consumo de una cultura planetaria de masas, en la cual a través del cine y los programas de televisión generan lo que tú estabas señalando sobre esos héroes míticos que no existen. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la tradición de las sagas de Marvel, que es toda una industria en la cual están los superhéroes, están los dioses y los hijos de los dioses, y todo ese tipo de cosas que son inauditas y que son fantásticas, que no sé a dónde quieran llevar desde el punto de vista de un análisis de la conciencia colectiva. Ajá, exactamente. Es que es eso. Digamos que la cultura como producto, eso sería como el final de todo esto que viene sucediendo y de la consecuencia de los estudios culturales. Se ha descubierto una gran importancia que tienen los imaginarios colectivos. Los medios de comunicación van creciendo, se van desarrollando a través del tiempo, y la cultura, pues definitivamente es el mejor vehículo, sí, el mejor vehículo para mostrar, pues dentro de unos medios masivos y producir mucho dinero. Mostrar, digamos, la conciencia colectiva, que esa es la otra parte, ¿no? Yo quería preguntarle a Astrid, porque Astrid está más vinculada con eso. Es que si el enfoque filosófico científico para las ciencias sociales de los estudios culturales tienen, no digo para Colombia, Astrid, internacionalmente, tienen sentido hoy por hoy los estudios culturales, viendo que ha habido esa evolución que hemos señalado de Gran Bretaña, Norteamérica y ahora América Latina. ¿Tienen sentido ese enfoque original de los estudios culturales, o eso empieza a tener unas fracturas o unas crisis y hay que hacerle unas modificaciones o qué? ¿Qué ves tú ahí? Pues que el sentido original que tuvo esos estudios culturales, pues no tiene, digamos, la connotación para hoy, en esa misma dimensión de que estaban buscando de pronto el visibilizar a las minorías o hacer que lo étnico o las subculturas se pudieran teorizar, porque lo que ellos hacen es hacer de esta teoría también una política. Hoy por hoy o sea, hacen de la teoría una politización y politizan la academia, hacen ida y vuelta. Entonces, uno puede decir que hoy, con este ejercicio precisamente de la globalización, todo, digamos, candidato político o todo personaje público que quiere atraer grupos y atraer a su centro de poder un grupo, pues utiliza estos eslogans, utiliza las minorías, y construye con base en ello un lenguaje y unos símbolos y una forma de significar para que llegue a las personas. Pero en las prácticas vemos que sucede otras cosas. Claro, yo eso lo veo, por ejemplo, en el proceso de obtención de la alcaldía de Bogotá. Muchos contenidos
derivados seguramente del enfoque de estudios culturales en la actual alcaldía. Y habría que ver hacia futuro cómo se desarrolla esto, porque incluso hay partidos políticos que están muy marcados por la influencia de la concepción de los estudios culturales. Ahora bien, yo lo que veo es que en lo que concierne a la comprensión de los fenómenos, me da la impresión de que los estudios culturales sí pueden haber tenido propio de herramientas muy relacionadas con el estudio de los sistemas complejos, Astrid, habida cuenta de que hay muchos elementos que proceden de distintos campos, antropológico, semiológico, sociológico, lingüístico, literario, comunicacional, que involucran una serie de, llamémoslo así, de redes de saberes y de prácticas que obligan a una visión de tipo complejo. Pero incluso un tecnócrata. Claro, así, y cuando se vuelve, llamémoslo así, en el diseño de políticas, que es toma de decisiones, se vuelve algo, sí, tecnócrata, que de pronto es tecnocibernético en términos de ejecución. Y aquí vuelve toda la idea de las cibernéticas de segundo o de tercer orden que pudieran pensarse con sociedades planificadas a través de los medios masivos. Y es que precisamente lo que estás diciendo, si uno toma, digamos, como esos ejes temáticos que ahí se van destacando en los diferentes textos, miren, por ejemplo, derechos humanos, democracia, interculturalidad, género, o sea, son las que uno dice, se las puede uno escuchar perfectamente al presidente de los Estados Unidos, como a los líderes indígenas, como a los gobernantes también de Asia, aunque uno casi no conoce de cómo está la política, pues de manera abierta con los discursos que ellos arman, pero uno ve que eso es lo que hoy está moviendo muchas cosas para que precisamente convoque a los grupos, convoque a que hagan reacción. Eso hace que también, entonces la gente se mueve porque hay una identidad. A mí me identifica que yo soy latino, que soy indígena y que además estoy en una situación de marginalidad. Y así, y empieza una por todos los lados, cada persona va a tener con qué identificarse. Entonces, eso creo que se convierte en una herramienta muy propicia para quienes hacen política en el sentido de armar un lenguaje, de armar toda una forma de verlo, pero el punto al que veo también es que para cierto sector de la sociedad, digamos en términos intelectuales, se cae en esa, ¿cómo se dice? Como en esa forma simple o básica, o es que no sé si sea bien la palabra, de relacionar los significados con la cosa misma. Y al hacer como si fuera una sola situación de significado y lo que se quiere representar como algo que se hace estático y que por eso entonces es que se está tan en boga el hecho de la construcción social. Entonces con la construcción social se dicen muchas cosas que no necesariamente vinculan a aquello que quieren significar. Sí, tú estabas hablando del término reificación, que es convertir en objeto algo que es primeramente una idea, que tiene que ver con el construccionismo social o interaccionismo simbólico. Y claro, es cierto. Hay una cosa que tú habías mencionado hace un rato en relación con Grossberg, en relación a ataques hacia los estudios culturales. Y hay un primer problema que se puede identificar con los estudios culturales y es la relación entre la economía política y los estudios culturales. Es que los estudios culturales se resisten a pensar a fondo las implicaciones que acarrea su propia afirmación de que las formas de subordinación, es decir, de la estructura de poder y sus correspondientes prácticas culturales, sea cultura de masas o cultura que se produce por parte de los pueblos, a la que los estudios culturales otorgan prioridad analítica en sus estudios, en sus investigaciones, pues se fundan
en una manera como se producen los bienes y servicios dentro del sistema capitalista, inclusive dentro del capitalismo global. Esa es una primera y gran crítica que yo también soporto, digamos como que apoyo, que pudiera haber ahí, y hace que eso que tú señalabas, que se vuelvan explicaciones o interpretaciones muy livianas. Tú utilizaste la palabra light, yo diría, bueno, livianas, que no permiten ir al fondo del problema y que sí permiten y favorecen que se mantenga el statu quo. Que me estás haciendo pensar también en que eh, el fenómeno que vivimos en la actualidad. Indudablemente los estudios culturales sí tuvieron una gran finalidad, fue un gran objeto, reconocernos, analizarnos, vernos como países, como personas, como grupo social, etcétera. Y todos esos estudios finalmente en un tema como la globalización y transmitidos a través de los, porque uno puede decir, por ejemplo, hace 20 años la televisión era masiva. No, la televisión no era tan masiva. Llegaban contenidos a la televisión, nos llegaban unas ciertas películas digamos, a los circuitos de salas de Colombia. Pero hoy en día tú tienes todo eso lo tienes ahí en el computador. Entonces, digamos que la globalización, poco a poco, y cuando tú ves, por ejemplo, cuando hablas con los muchachos ahora, no es que yo estoy en internet, yo estoy mirando cosas de por allá, en fin. Entonces quiere decir que la globalización poco a poco ha ido como desdibujando las culturas nacionales. Y me imagino que también del mismo modo, cuando tú ves todas estas míticas y todas estas cosas de estos personajes, ¿no? Pues me parece que también va comenzando a crear unas identidades individuales. Entonces todos pensamos, o los muchachos empiezan a pensar que en sí mismos son como una identidad, como un pedacito, como una estrellita en el firmamento, y entonces toda esta idea de nacionalidad, de cultura local, etcétera, se va perdiendo en un mundo totalmente globalizado. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. De ahí que yo no sé, no voy a decir si es legitimidad o validez, pero hay se puede plantear un cuestionamiento a esta visión de los estudios culturales. Pues es que hay numerosos ámbitos de investigación en los que se han movido los estudios culturales, porque son muchas las formas de producción y actividad humana. Desde los aspectos sobre la formación de la clase obrera, que fue lo original que se dio en la Gran Bretaña, como pues lo hizo Edward Thompson, hasta la reflexión sobre la literatura y el marxismo, como lo hizo Raymond Williams también en su tiempo, uno de los fundadores del enfoque. El arte popular que estudió Stuart Hall, otro de los pioneros, la evolución de la cultura obrera que reexaminó Richard Hogarth. Todos estos componentes que son de diversa origen, llamémoslo así, hacen parte de los estudios de la primera generación de los estudios culturales. Para una comprensión global de esta escuela de pensamiento en filosofía de las ciencias sociales y humanas, se hace necesario definir una problemática que pueda interrelacionar a unos autores con otros. ¿Por qué? Porque los temas son tan disímiles que hace muy difícil poder coger en una comprensión omniabarcante las distintas temáticas que se trabajan analíticamente. Y de la misma manera, los estudios que se hayan hecho en la primera generación, estamos hablando de los años 60 y primera parte del 70, la segunda generación de los 70 y parte de los 80, y la tercera generación que se inicia en los 90, tal como había señalado Astrid, hasta lo que hay hoy. Uno se da cuenta que son supremamente disímiles las producciones y la cantidad de trabajos que hay al respecto, que a mí me hace pensar si realmente los estudios culturales se constituyen en una tendencia en filosofía de las ciencias sociales. Y
me pongo a dudar de eso. ¿Por qué razón? Porque en una de mis intervenciones anteriores que quedó ahí en el video, estaba diciendo que los estudios culturales han bebido de diferentes fuentes. Señalábamos de la sociología comprensiva, desde la antropología, desde el psicoanálisis, desde la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, desde el marxismo clásico, desde la perspectiva marxista para la educación de Gramsci, desde la perspectiva fenomenológica de la sociología, que pudiéramos ahí a mencionar a Alfred Schutz, desde los estudios latinoamericanos, desde los propios estudios de tipo positivo que hacen los medios de comunicación de masas norteamericanos y los estudios norteamericanos, los estudios de Stuart Hall, ¿me estás hablando? No, en la perspectiva, por ejemplo, también de lo simbólico y de la... Sí, gracias, sí, de todo lo que tiene que ver con la develación de significados en términos de semiótica y semiología. Sí, totalmente de acuerdo. Así. Entonces, son múltiples cosas y esto parece, ante todo, pues es como una gran sopa llena de ingredientes que no se sabe cómo digerir. Cuando yo me puse a estudiar sobre esto, me encontré fue con eso. Yo no sé qué piensan ustedes al respecto. Pues era lo que yo estaba de alguna manera diciendo hace un momento cuando planteaba que eran diferentes, tantas aristas que hasta recuperaban esos pensamientos de la liberación de los pueblos y de, o sea, porque precisamente es como cuando se quiere englobar, o sea, yo lo estoy hoy pensando así, que así como hay una tendencia al globalismo económico en la perspectiva neoliberal, también esto es una posibilidad de globalización, porque de una u otra manera cada uno va encontrando que hay una identidad. Yo me identifico porque hay un fragmento de mí, como lo dice Armando, con lo del el símbolo de la estrella en el universo. Porque entonces siempre va a haber un elemento que a mí me toca y que está en vínculo con el todo, pero definitivamente es como más bien para tratar de encontrar cómo aglutinar asuntos, pero que poder hacer una fundamentación de como la que veníamos haciendo en las otras tendencias y poderlo ver que este es como su fundamento teórico, epistémico, ontológico, filosófico, no lo encuentro. Claro, eso me hace acordar de un documento que tengo por acá del profesor Carlos Reynoso, que es muy cercano a Carlos Eduardo Maldonado. Los dos han sido teóricos y investigadores desde las ciencias de la complejidad. Y en el caso del profesor Carlos Reynoso, que es un profesor argentino, sociólogo, antropólogo, perdón, él hace una crítica a los estudios culturales desde la perspectiva de las ciencias de la complejidad, señalando que este enfoque de investigación está agotado. Si están interesados, les puedo enviar el documento de Carlos Reynoso. Claro, es muy extenso, pero yo creo que a Armando le pudiera interesar mucho, sí, porque tiene que ver con todos los problemas de la cultura y la antropología, para ver cómo un tipo tan brillante e inteligente como Carlos Reynoso desbarata todo el planteamiento de el enfoque de los estudios culturales. De la misma manera, Carlos Reynoso tiene un documento que a mi juicio es muy brillante y muy documentado, donde desde su perspectiva de las ciencias de la complejidad desbarata todas las ideas del pensamiento complejo de Edgar Morin. Me lo estudié y me encantó, me fascinó, porque estoy de acuerdo con lo que señala Carlos Reynoso. Es un desbarajuste total de las ideas de Morin en relación a su fundamentación científica, en su pertinencia histórico-teórica, y el hecho de que hay un culto a la personalidad de Morin a raíz de la evolución de su pensamiento, que no lleva a ninguna situación de análisis científico ni filosófico-científico, sino a un asunto de un sectarismo de culto a la personalidad. Esto me acordé ahorita en relación a críticas a los estudios culturales, que me parece que es fundamental para los que quieran tenerlo.
Sí, me parece excelente. Bueno, Listo, bien. pero Listo, listo. sabes también que estoy pensando que, que los estudios culturales son como, los veo como un espejo en el cual se van a reflejar todas estas formas teóricas que nosotros hemos visto, donde se practica en la sociedad, donde se ejecutan, donde se reencuentran todas estas ideas con las cuales nosotros hemos venido transitando en el último tiempo. O sea, es el campo de práctica. Entonces, no me parece nada extraño que de los estudios culturales pues salga, digamos, como rebotando lo mismo que nosotros hemos venido analizando. Digamos que yo decía este tema de la ciencia, ¿no? ¿Cómo era? A mí siempre se me olvida era la redención, los fundamentos de la ciencia para la humanidad, al servicio de la humanidad. Y que de pronto, pues esto hemos visto cómo la ciencia finalmente ha llegado pues a producir unas grandes cosas, pero que definitivamente el capital las ha tomado y son, digamos, con lo que la ciencia, tanto la ciencia como los estudios culturales, en profundidad, han servido pues como una forma de control de la humanidad, ¿no? Eso es lo que veo en las dos, que teniendo un fundamento humanista, finalmente se convierte en un elemento para el capital. Entonces, claro, en el crecimiento, y vamos hablando ahora de toda esta cuestión de la tecnología que ha ido creciendo de una manera exorbitante, o sea, de manera inimaginable. O sea, cuando tú piensas, yo pienso en la energía, estamos hablando como en 1890 y pico, creo que es cuando sale el primer bombillo que se prende, creo que aquí en Colombia fue en Cúcuta donde se prendió el primer bombillo, no fue ni en Bogotá, y en Nueva York iluminaron una cuadra, se iluminó una cuadra, no más, y dijeron, mire, la energía, estamos hablando de 1890, creo que es. Entonces, imagínate lo que es eso, ese momento al día de hoy y toda la evolución digamos, precisamente de los medios de comunicación, los libros, las impresoras, todo eso que ha pasado. Entonces, claro, hoy en día tenemos una cuestión elevada a la N de contenidos culturales, los que tú quieras. Antes, por ejemplo, hay películas donde narran digamos, las grandes luchas que tuvieron que hacer estos escritores importantísimos en la literatura mundial, que tenían que luchar como locos para que por fin les publicaran ese librito, ¿no? Y ahora pues tú llegas y lo metes en un computador y si lo quieres regalar, pues lo regalas y divulgas tu contenido, ¿ves? Entonces digamos que el asunto está en que la gran diferencia está en que del movimiento en que la energía surge al día de hoy, o sea, estamos hablando de 100, de 120 años, 130, 140 años, lo que ha pasado y lo que se ha descubierto es que digamos, las identidades de los pueblos o las identidades de cada país finalmente lograron enviarse a nivel planetario. Entonces, claro, Claro, otra visión y donde las culturas digamos, como estos países, donde, digamos, el conocimiento. Yo, por ejemplo, muchas veces les he comentado a ustedes, este libro tan importante que estamos mirando es un libro de los libros que hemos visto, ¿no? Que nos has facilitado. Y es el libro publicado en 1980-85 y son temas, digamos, de enorme actualidad, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que hay hoy en día, porque finalmente logramos a través de este medio tener el libro. ¿Ves? claro. Hay una cosa importante y es Matelart. Yo lo conocí en los años 70 a través de un libro que todavía tengo por acá que es Cómo leer al pato Donald. Y era Sí, para señor. mirar el análisis de qué había detrás de todas las tiras cómicas del pato Donald. Sí. Qué estaba subyacente desde el punto de vista ideológico. Es todo un análisis semiológico, por supuesto, en una perspectiva del estructuralismo francés, de semiología, de cómo derivar los mensajes ocultos detrás de la caricatura. Es indudable que en eso sigue siendo muy contemporáneo porque uno puede hacer el mismo análisis para leer, por ejemplo, la Legión de los... esta saga de Marvel
Superhéroes. la Legión de Capitán Superhéroes. América. El Capitán América o las distintas sagas que hay alrededor de esto. Entonces se puede seguir haciendo ese tipo de ejercicio de Armand Matelard. Y que ese fue el que primero yo conocí, Armand Matelard, el francés. Bien, ¿qué otra cosa yo quería señalar acá? Bueno, no, ahorita se me pasa, cedo la palabra y... A mí me parece muy importante lo que mencionabas hace un rato y que me quedó reflexionando es con respecto a cómo precisamente todo esto de los estudios culturales impregna a los actores políticos y cómo ellos precisamente, bueno, sabemos que uno es el candidato y otro es cuando ya es el funcionario público, ¿sí? Pero es precisamente cómo se ha convertido en una herramienta de lenguaje que persuade y que en su momento es muy difícil de derrumbar por parte de quienes están haciéndole pues como el seguimiento al candidato y que de una u otra manera, claro, como es un lenguaje tan nuevo, o por lo menos es tan cambiante, a la gente no se le va a quedar tan grabado como cuando le dicen el impuesto, ¿sí? Hay ciertas palabras clave que a las personas se nos queda como grupo social, que no son, pero cuando uno le están hablando es de vamos a hacer el reconocimiento de la guardia social, o de, grupos que se presentan, por ejemplo, ahorita, ¿no? Entonces, tenemos a la guardia para que haga los corredores que protegen a la población, pero yo siento o percibo, porque no lo sé con claridad, que sobre eso todavía a la gente no lo recibe, pero no hace todavía la reflexión, puede ser académica o práctica, por ejemplo, porque sobre eso, por ejemplo, uno podría hacerle un reclamo a la gobernante local. Mire, usted nos dijo que íbamos a tener unas cuestiones concertadas, pero en ese lenguaje del que está construyendo esa cultura. Entonces, Claro, muy rápido se pasa por la mente de la gente y entonces la emocionalidad. pues ahí es donde están ciertas cosas que yo he criticado en otros foros, como el concepto de gobernanza, porque en el concepto de gobernanza está justamente implicados muchos elementos que se pueden derivar del enfoque de los estudios culturales, donde se dice que la gobernanza es el acuerdo entre los gobernantes y los gobernados para hacer una cogestión del proceso de la gobernación, de tal forma de que haya participación ciudadana en los procesos de gobierno. Pero el punto es que sí, se puede hacer eso, pero ¿en qué medida es una decisión política de impacto o de peso para la población el hecho de que haya concertado con la población que va a haber un corredor humanitario para que pasen por ahí los enfermos en medio de una protesta social, por ejemplo? Que eso es claro, por supuesto que hay una relación de concertación, pero se concerta ¿qué? Sobre lo mínimo, se concerta sobre lo no crucial. Entonces, el punto es que aquí también se pierde algo que es fundamental de un concepto básico de la democracia y del poder político, y es que se supone que en las democracias, por lo menos desde el punto de vista de teoría constitucional, en las democracias el poder reside en la nación. Ahora ya en Colombia el poder no reside en la nación, sino, como dice la Constitución, reside en el pueblo, porque había una discusión política o epistémica de qué se consideraba nación y qué se consideraba pueblo, porque nación es un concepto que jurídicamente homogeniza a todos los ciudadanos. En cambio, el concepto de pueblo permite la diversidad dentro de la población. Entonces, si la mayoría de los colombianos son mestizos, hablan español y están en las ciudades, los que quedan en las zonas marginales se asumen como nación y entonces ya están representados por lo que digan los de las ciudades. El concepto de pueblo, y eso fue lo que se trabajó dentro de la Constitución Política del año 91, es poder reconocer las minorías también. Que esto también es derivado justamente del concepto de los estudios culturales. Entonces,
siguiendo esta línea de argumento, el poder político radica en el pueblo, o sea que la soberanía del poder está en el pueblo. Cuando se hacen unas elecciones, los candidatos que ganan el favor de los electores, lo que hacen es trasladar, conferir la soberanía del poder político en el gobernante elegido. Y el gobernante elegido tiene que gobernar no por sí mismo, para sí mismo, sino tiene que gobernar en representación de quienes los nombraron. Eso es lo que no se hace en Colombia. El ejemplo que se está viendo en este momento es típico y por eso una reacción histórica de que la gente no aguanta más, porque la gente en ese momento, poblacionalmente, la pirámide de la población es de mayor cantidad de jóvenes que de otro número de edades de población. Y por eso ellos no se sienten representados en lo que se está decidiendo. Y por eso ese rebote que está siendo aprovechado también, por supuesto, por otros. En esta medida, en una lectura política de estas circunstancias en la perspectiva de estudios culturales, entonces las cosas no están predeterminadas, sino que hay que mirar las condiciones objetivas del momento concreto, y en ese momento lo que hizo la presidencia de la República de Colombia fue totalmente torpe, y aún más torpe al tratar de reprimir la expresión de protesta, porque esto arreció más y ya se dieron cuenta que con la gente no se puede. Con un elemento adicional que no es poco importante, es crucial, es que el hecho de que los medios masivos de comunicación se extendieron a no una propiedad privada de megacorporaciones, sino que al extenderse la red mundial de computadores y de comunicación a hipervelocidad, que comunica computadores, que comunica teléfonos y que comunica otro tipo de elementos que se pueden, llamémoslo así, cruzar o hacer interfaces entre ellos, hace que hoy el control de la información no esté manejado por un solo agente. Esto es muy importante, Armando, para tener en cuenta en que la cultura de masas hoy por hoy no está hegemonizada, ¿cierto?, sino que se deshomogenizó y deshegemonizó también. Mire, las dos palabras caben. Ya no es hegemónica de los dueños de los medios de comunicación masivos, no, sino que está distribuida a través de los distintos grupos de la cultura ciudadana, de la expresión ciudadana, y por eso lo que hay lo que hay hoy. Pero eso no es un asunto de Colombia. Vimos el caso de Chile, hemos visto el caso de Argentina, hemos visto el caso de Francia, los casos de España también. Pero eso también ha abierto la puerta a hacer otro tipo de experimentos sociales. Totalmente de acuerdo. Por eso es que estos son sistemas muy complejos. ¿Por qué razón? Porque no se pueden determinar a través de sistemas lineales previsibles, que si se formulan en términos de un sistema computacional matemático de simulación, hay elementos que quedan por fuera. No son previsibles. A pesar de que toda la ciencia de la simulación computacional para los fenómenos sociales se ha desarrollado, toda esa cibernética se ha desarrollado. Sin embargo, los hechos que acontecen son mucho más ricos que las posibilidades que se pueden prever en un diseño computacional de tipo cibernético para control social. Por lo tanto, incluso hay un gran interrogante para una comprensión cibernética de la sociedad. Lo hay, porque hay cosas que en un momento determinado están mucho más allá de las posibilidades que pueda anteceder o presuponer un sistema de control sistémico de información y de control cibernético de la información. Cuando mencionas el tema del control social y vemos las manifestaciones, o sea, la gente joven, y comenzamos a mirar todas estas palabras con las que se describe a la gente joven hoy en día como la juventud nini, que ni estudia ni trabaja, ¿cierto? Entonces también se me ocurre que lo que ha pasado es que la gente joven
se dio cuenta o está percibiendo que lo perdió todo. Entonces, cuando tú pierdes todo, ¿cómo te pueden controlar? Ya no hay forma de controlar. Entonces la gente sale a la calle a que le den un bolillazo, porque a lo mejor un buen bolillazo es una muerte digna, y punto, ¿no? Y recuperando todo este tema de los estudios culturales, encontraba también que digamos, los fundamentos, o sea, los founding fathers, creo que se llaman estos personajes, Sí, hablaban sí. de que los estudios culturales son un instrumento de reconstitución de las naciones frente a las amenazas del capitalismo. Eso era un fundamento. Y había otro que era uno de Richard Hugar, que publica en el 57 un libro que habla de los usos de la literatura, creo que son aspectos de la clase trabajadora, aspectos de la vida de la clase trabajadora, donde arrojaba luces sobre la influencia de los medios de comunicación en la clase obrera. Y eso me hace también, me hace recordar, y estoy hablando del año 2000 en Colombia, cuando nosotros veíamos, digamos, estas licitaciones de televisión, esto es antes de que lleguemos a la televisión privada, que pienso que tuvimos un buen desarrollo de la televisión en Colombia porque no tuvimos televisión privada, o sea, canales privados, 2 canales privados, que es lo que hay hoy en día, sino que nosotros teníamos una serie de pequeñas empresas que luchaban por su torta publicitaria. Y entonces, para ese momento, recuerdo que los fundamentos de la televisión, y pienso que también para otros medios masivos, era educar, informar y entretener. Y que lo que ha pasado, pienso, con todo esto, o sea, que se dedicaron más a entretener, ¿no? ¿Por qué? Porque es que eso es mejor que ponerse a educar a la gente, que se eduquen, para eso están los colegios, las universidades. Vamos a entretenerlos. Ahora, ¿qué calidad de entretención les vamos a dar? Pues metámosles chorros de telenovelas. Cuando nosotros hacíamos programas, series, miniseries especiales, la cantidad, sobre diversidad de temas, y en los últimos 20 años nos se han dedicado a hacer telenovelas sobre Diomedes Díaz y cosas así, ¿no? Entonces, y si hablamos de informar, entonces vemos este fenómeno, por ejemplo, ahorita el bonche que se armó entre el periodista, el jefe de prensa de Duque, ¿no? Y el madrazo que se ganó de Vicky Dávila, que es la nueva directora de la revista Semana, que finalmente, que digamos Semana, pues es una revista hasta donde, yo creo que hasta Vicky Dávila fue una revista, digamos, de opinión seria, y ahora pues la tiene Vicky Dávila. Y entonces, y como estos periodistas, los periodistas más importantes, terminaban haciendo todo lo aparte en los medios de comunicación, y tienen ahora los sin techo y no sé qué. Hay una serie de cosas así. Entonces, digamos que el asunto digamos, de los fundamentos que se tuvo con los medios de comunicación, pensando en los founding fathers, ¿no? Los preceptos que tenían, y lo que hoy en día sucede y lo que se plantea en el país, o sea, de informar, educar y entretener, esto todo se perdió. ¿Por qué? Porque entramos en una televisión que simplemente obedece a las leyes de mercado, o sea, lo que consuma el público y punto. Y si lo que usted ve en la televisión a uno, pues, o a ti, o a un público, digamos, con un mayor nivel cultural, pues no le gusta, pues es que nosotros no estamos haciendo televisión para que le guste a esa gente. Digamos que sea televisión que le guste a la clase obrera, a la gente que trabaja, a la gente del común. Eso me parece que es a lo que finalmente nos llevó los estudios culturales, a reconocer que eso opera de esa manera. Sí, incluso yo diría que hoy por hoy también ese modelo no podrá recuperarse jamás. Ese modelo hasta el año 2000 que tú estabas señalando. La razón es la siguiente: el hecho de el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación al grado que hemos llegado, y la dinámica de la globalización económica junto con ese desarrollo global también de las comunicaciones, hace que, por ejemplo, hoy a mí no me interese ver nada de programas nacionales, excepto algunos noticieros, y puedo perfectamente con la televisión francesa, alemana, eh, alguna norteamericana, televisión iraní, para informarme de cosas, o para ver plataformas eh, mundiales donde hay también información como
YouTube o en video u otras por el estilo, que tienen información que está por fuera de los parámetros de las megacorporaciones mundiales de comunicación. Entonces, en ese sentido ya esto es planetario. Aquí ya no podría pensarse en un asunto netamente nacional. Yo diría que se consideraría ya hasta anacrónico pensar en rescatar lo nuestro, nuestros valores. Eso es un asunto que desde el punto de vista práctico está perdido. Desde el punto de vista de las ideas, de los idealismos y del romanticismo, que a algunos no les gusta que yo les diga eso, pero es el romanticismo ideológico y un romanticismo académico, eso ya no es, eso ya no es. Hace 8 días tuvimos una amable discusión con el profesor Héctor, porque él se indignaba por ciertas cosas que se estaban diciendo acá, que no, que es que la educación debería buscar tal y tal cosa. Una cosa son los debería y otra cosa son los hechos. Y uno tiene que, pues por lo menos de mi parte, yo me matriculo con los hechos, porque es que lo que está aconteciendo. Y entonces, ¿cómo es que vamos a sortear lo que está aconteciendo? No estar pensando en ideales metafísicos de lo que fue y ya dejó de ser, o de lo que pudiera habido ser, pero que nunca fue. Estas mismas discusiones se dan en términos de filosofía de la ciencia, al interior de problemas muy concretos de filosofía de la ciencia. Justamente el próximo sábado vamos a analizar unos problemas de filosofía de la física en relación a si debe darse una explicación unitaria acerca de lo existente en el universo en términos de una cosmología única, o si hay que seguir aceptando la existencia de dos teorías que son contrapuestas, pero que explican eficientemente en sus rangos de explicación los fenómenos que explican. Me refiero a la teoría general de la relatividad y a la mecánica cuántica, básicamente la mecánica cuántica de las supercuerdas, y las teorías transicionales como la mecánica cuántica de cuerdas, de bucles de cuerdas, la gravitación cuántica de bucles de cuerdas, que es otra teoría que hay ahí que intenta unificar, porque posiblemente pues esto no tenga una respuesta, además porque todo tiene que tener una verificación empírica, de alguna manera, no pueden ser modelos teóricos. Cuando nos quedamos con modelos teóricos, nos perdimos, porque ahí sí, siguiendo al maestro Francis Bacon, las hipótesis que tengamos tenemos que ir a la observación, a la intervención, para ver si lo que estamos pensando sobre lo que pasa ahí realmente pasa o no pasa. Y digo realmente en la medida en que se experimenta y se puede registrar. Entonces, todo este tipo de hechos aplica también para este caso de las ciencias humanas y sociales. Y en el caso particular de estos enfoques como los estudios culturales para analizar los hechos que están aconteciendo. Sabes, a mí me da como, a ver, de acuerdo, indudablemente nosotros tenemos una visión pragmática y realista y miramos los hechos y definitivamente el mundo es tal como se presenta y como se representa. Pero cuando me imagino que yo salgo a la calle, ¿no? Y entonces digo, pues es que quién es el que está cultivando la papa? ¿Quién es el que está cultivando, quién es el que está criando las gallinas y todo eso que nosotros estamos comiendo, ¿no? Con todo eso que nos estamos alimentando? Digo, sí, yo puedo ser muy pragmático, pero es que definitivamente hay un piso que es el piso que me da, digamos, la realidad alimentaria, ni siquiera ideológica, nada, alimentaria. Es esa gente la que está digamos, sosteniendo esa parte del país. Y digamos que de pronto nosotros, o la élite intelectual de Colombia, pues es poquita. Yo no sé si eso sume 2 millones de personas. Yo no sé si en este momento en Colombia tengamos 500.000 tertulias como esta. ¿Ves? Entonces, lo que sí me llama poderosamente la atención porque, de acuerdo, uno se va alejando, pero ¿quién está manejando? ¿Quién es el que está lanzando esas coordenadas para que esa gente sencilla, que es la que está cultivando la papa que nos comemos, la que está mirando cómo levanta unas gallinas que nos vamos a comer nosotros,
esa gente, ¿qué está pasando con todo eso? Y si nosotros, digamos, con todo el servicio que puede prestar la intelectualidad, finalmente lo que hace es alejarnos y aceptar que la realidad ya viene por otro lado y lo que está allá abajo, pues, ¿qué? Que siga desapareciendo, que siga ocurriendo lo que está ocurriendo, no sé, me llama la atención eso, ¿no? No, ¿Cómo impregnarlos? ¿Cómo se van a impregnar? Es que justamente el papero, el pollero, el frutero que están en los campos de los distintos países del mundo, lo que tienen es un ritual de producción y venta. Y ellos no tienen necesidad de entender ninguna cosa de complejidades universales, porque ellos están dedicados es a lo suyo, así como otros se dedicaron a lo suyo. Lo que sucede es que los que hemos hecho este tipo de ejercicio de construcción intelectual, lo que podemos ver son las globalidades, pero no significa que ver las globalidades y las interacciones entre los elementos de la globalidad tengan que ser difundidos y universalizados, porque no vamos a crear el mundo de los sabios o de los sabedores. No, cada tiesto con su arepa, zapatero a tus zapatos. El asunto es que estos paperos que están siendo, por ejemplo, hoy por hoy damnificados a raíz de los cierres, no resuelven sus problemas porque tengan una comprensión de esto. No, el asunto es que hay en otra instancia unos negociadores que quieren negociar y un gobierno que no quiere negociar, pero que a la fuerza de los hechos le va a tocar negociar de alguna manera con sus trampas y sus intríngulis para que se despejen las carreteras y se pueda dar el asunto. Y si el gobierno es suficientemente inteligente, negociará de una manera, llamémoslo así, lo más apropiada posible, de tal manera que todo el mundo sienta que gana. Y en esa medida se resuelve el asunto. Sería estúpido de parte del gobierno nacional que se negara a negociar ciertas cosas que son cruciales, porque hoy por hoy la gente ya no come cuento. Y entonces ahí es donde va mi respuesta a ti. El papero va a entender que si le siguen cerrando ahí su carretera, si le siguen subiendo a los insumos de fertilizantes o de los matamalezas o de las herramientas o de los créditos bancarios, pues va a haber problema y ellos no le van a comer cuento porque ya saben que los políticos, como los enfermos, de acuerdo con el dicho del doctor House, todos mienten. Entonces ya la gente no le va a comer. Yo no sé si tú viste la serie, o ustedes vieron, incluyendo a todos, a Roberto también, la serie El Doctor House. El Doctor House decía siempre, todo paciente miente. Y de la misma manera yo afirmo, todo político miente. Pero el político se puede coger cortico en la mentira en la medida en que sus decisiones políticas inmediatamente se vean que no las cumplió. Y ahí es donde el pueblo, en este caso, en los grupos humanos, y aquí en Colombia ya pasó, en el mes de septiembre, noviembre o diciembre del año pasado, del año antepasado, le armó lío a la presidencia de la República. Hicieron unos acuerdos y han estado esperando que se cumplan los acuerdos. Algunos se han cumplido, pero una buena cantidad no. Hoy por hoy la gente está rebotada es por todo eso, no solamente por la reforma tributaria. Haciendo memoria, uno recoge todo. O sea, la gente, en términos prácticos, está en lo que está. Y cuando yo digo que actúe en una forma pragmática, es que me asumo a los hechos que están aconteciendo hoy, no a las teorías de las cuales me he informado. Yo quiero decir algo que de todo esto que está mencionando Francisco me recuerda, es algo que ya había anunciado ese personaje que escribió una visión no dualística sobre Colombia, cuando tendría que Colombia ir hacia lo más profundo de las cosas que no había querido reconocer y aceptar por sus decisiones, y que lo que hoy estamos viviendo pues es el resultado de como pueblo que hemos ido callando, hemos ido aceptando, y que tuvo que llegar a donde él dijo, a los puntos extremos, para que cada uno tome sus mejores decisiones.
¿Eso no fue un documento que yo te di hace como 10 años? Sí, 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 por eso. Y que hoy por hoy yo lo veo que se cumple, lo decía precisamente que con esta situación que se venía cocinando allí, con el aceptar extremismos, con aceptar que las cosas estaban bien si nos armábamos o si hacíamos X o Y cosa, y decía él que precisamente lo que estaba buscando Colombia era llegar a su punto más alto de su propio daño, y que le iba a pasar como la serpiente que se muerde la cola. Así, ten la bondad, vuelve y me envías el documento porque no tengo idea en dónde lo tengo, por favor. Pero para mí, o sea, esto que estás diciendo me trajo todo ese texto, porque es como, pues sabíamos que era al estilo de la voz profética, pero es que ahora es poder hacer memoria de que estaba dicho. Sí, es que precisamente tocando el tema de los estudios culturales, si todo finalmente, todos estos análisis, todas estas formas, todos estos personajes con esta sabiduría han llegado digamos, a darnos estos textos con los cuales nosotros podemos conversar, disertar, etcétera. Del mismo modo, digamos, esos conceptos que hay ahí pudieron ser utilizados en el crecimiento y no llegar a lo que, digamos, estamos llegando. O sea, a mí me parece que también lo que ocurre con el país político es porque la ignorancia los hace ladrones, no los hace ver más allá porque por su ignorancia, por su escaso desarrollo, ¿ves? Entonces, bueno, y la oportunidad, porque es que también este es un país de oportunidades. Esto está mejor que Estados Unidos. Aquí hay mucha oportunidad para poderse llevar lo que sea. Pues Armando, es que tú me pones a pensar ahí como si el problema fuera de educación, como se lo escuchaba a muchas personas. Si el No, problema no, fuera de no. educación, No, yo no ya. hablo yo no hablo solamente de la educación, ¿no? O sea, es que la educación es como una parte, digamos, o sea, la ignorancia, digamos, es una ignorancia de corte espiritual, de corte Totalmente de acuerdo. económico, Excelente. político, educativo, todo. O sea, un político no tiene eso. Me suscribo al planteamiento que haces. No tengo ninguna. Me suscribo a lo que acabas de decir, correcto. Y el hecho de que hayas dicho la primera, la espiritual, me suscribo totalmente. Bueno, Yo no, bueno, hemos tenido aquí a Roberto hace rato. Roberto, qué pena, pero no sé qué nos quieras comentar. pero el micrófono. El micrófono, Roberto. El micrófono lo tiene cerrado. Tienes que abrirlo. Sí, sí, ya. No, primero saludarles a todos y realmente estoy absolutamente, digamos, satisfecho con este conversatorio, que la palabra que anoté aquí y me llamó la atención fue, estamos en una situación de desbarate, estamos en una época de desbaratamiento. Esto se desbarata. Y digamos que es la oportunidad también para ver de qué manera nosotros también contribuimos a una sobrevivencia digna. Esa es un poco la conclusión que salgo de este. Todo nos sirve para comprender, ¿cierto? Ahora, muchas de las cosas que vimos se han perdido, pero los hechos de ahora nos están diciendo, digamos, prácticamente, bueno, también hace falta una salida razonable, una salida de acuerdo totalmente con el último punto, porque también lo espiritual se ha perdido. Entonces ya no hay utopía, sino lo que hay es sobrevivir hoy. Cuando yo estaba un poco preocupado con este asunto de las vacunas, ¿no? Hasta que de repente me llamaron y me dijo, usted está inscrito en tal, tiene que ir a ponerse la vacuna. Y bueno, me fui, me puse, increíble, mucha de la preocupación pasó. No sé si porque realmente solucionó el problema, pero como ese era el tema de importancia en ese momento.
Entonces estamos viviendo casi día a día, minuto a minuto. Y yo creo que también, como creo que se dijo en la conversación aquí, algo que Víctor Frank en su libro ¿Cuál es el sentido de la vida? Cuenta cómo era el acceso a las cámaras de gas de muchas de las personas que estaban ahí, entre sus amigos, entre sus conocidos. Unos morían como cerdos porque ya no le preocupaban nada, pero otros iban con la frente en alto rezando el Padre Nuestro o la oración que tienen los judíos al morir. Y él decía, esos son los héroes. Entonces, yo quiero darles un gran saludo. Tengo mi clase enseguida y me voy muy inspirado porque todo lo que hemos dado este año hoy se volvió práctico. Y prácticamente nos dice, bueno, toca vivir ahora, por lo menos creativamente. Mi gran saludo para todos. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Un saludo y abrazo. Muy bien, Astrid. Pues yo no sé, no tendría más que decir de mi parte, no sé. Creo que no, y yo creo que hoy ha sido muy enriquecedor porque precisamente hemos podido tomar el conocimiento de la filosofía de la ciencia, y en este caso de los estudios culturales, para tenerlo también en medio de la realidad o de la cotidianidad que tenemos pues en el caso particular de Colombia. Y creo que en ese sentido, en el ejercicio de la reflexión, de ir a la práctica, luego volver a la teoría, y eso es lo que amplía la conciencia y la eleva y la hace más, con mayor sentido para la vida. Bueno, muy bien. Entonces, Armando, no sé si tengas algunas últimas palabras para la sesión de hoy. No, como siempre, mi agradecimiento por el acompañamiento y bueno, y porque la tertulia definitivamente sí nos da un espíritu, una posibilidad por lo menos de remover todas esas estructuras mentales, todas estas ideas que como pudimos ver ahorita con este tema de los estudios culturales, pues sí, como decía Astrid también, fluyen muchas cosas, muchas preguntas, y que finalmente, pues sí, en eso estamos y se trata de vivir y poder mirar por lo menos con los ojos de la intelectualidad o del estudio de la realidad. Muy bien, yo antes de que Astrid dé el cierre que habitualmente hace, quiero señalar que para la próxima sesión, entonces, habiendo examinado el conjunto de tendencias en filosofía de la ciencia, otra de las que nos falta estudiar es el enfoque fenomenológico para los estudios de ciencias humanas y sociales, que en algunos casos vienen vinculados con la hermenéutica, pero vamos a hacer énfasis en los estudios fenomenológicos y por lo tanto yo les enviaré unos 2 o 3 documentos que están vinculados entre sí con relación a los estudios fenomenológicos. Entonces, eso sería para la próxima semana nuestro trabajo. Bueno. Yo creo que nos podemos felicitar porque hicimos un trabajo realmente digno para que sea visto por otras personas. Armando, ¿querías decir? No, todo. Un saludo para todos y el agradecimiento. Pues sobre todo yo siento que este espacio de la tertulia nos ayuda mucho, sobre todo a poder salir un poco de nuestros esquemas y también de nuestra cotidianidad, porque uno se encierra en un círculo de trabajo o de actividades cotidianas, y de una u otra manera uno saber que está el espacio de la tertulia, es salirse de esas condiciones para ponerse en otra donde puede también dar y recibir, y este es un ambiente siempre muy hermanado porque aquí estamos siempre para escucharnos y escucharnos en un sentido propositivo. Entonces creo que ya podrías parar la grabación. Bueno, muchas gracias y entonces hasta la próxima sesión. Bueno, chao a todos. Chao.